Sientes que tus pies ya no son los mismos de antes. Hay momentos en que los notas fríos, adormecidos o con un hormigueo extraño que no sabes explicar. ¿Alguna vez has visto una herida en tu pie que tardó semanas en cerrar y pensaste que era normal? Tus pies se hinchan al final del día aunque no hayas caminado mucho. ¿Has notado que la piel de tus talones está más seca y agrietada que antes? Si respondiste que sí a cualquiera de esas preguntas, necesitas ver este video completo. Lo que te voy a mostrar hoy podría cambiar radicalmente lo que crees saber sobre tu salud. Millones de mexicanos mayores de 60 años tienen señales claras de alerta en sus pies en este momento y las están ignorando completamente. No porque sean descuidados, sino porque nadie les dijo que esas señales están conectadas a una de las enfermedades más peligrosas y silenciosas que existen, la diabetes tipo 2. Y hay un detalle específico, algo que la mayoría de los médicos no explica en una consulta rápida del IMSS, que marca la diferencia entre detectar esto a tiempo o enfrentar consecuencias irreversibles. Te lo voy a revelar al final de este video. Por eso hoy vas a ver las 10 señales de advertencia en tus pies que podrían indicar diabetes. Soy el doctor Héctor Villanueva, médico general y especialista en medicina preventiva. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios tu nombre y desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. La diabetes tipo 2 no aparece de un día para otro gritándote al oído. Llega despacio, en silencio, mientras tú sigues con tu rutina diaria tomando tu refresco de cola, comiendo tus tamales del domingo, sin imaginar que por dentro algo está fallando. Y los pies son los primeros en recibir el golpe. Esto ocurre porque la glucosa elevada daña los nervios y los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo, y los que están más lejos del corazón, los de los pies, son los primeros en deteriorarse. Por eso distintos síntomas que parecen no tener relación entre sí, el hormigueo, el frío, las heridas que no cierran, en realidad apuntan todos hacia el mismo origen. Señal número 10. Hormigueo constante en los pies. Hay una sensación que muchas personas describen como "se me durmió el pie", pero que no desaparece con moverse ni con cambiar de posición. Es un hormigueo que viene y va, a veces por la noche, a veces cuando estás sentado viendo la televisión, y que la mayoría decide ignorar pensando que es cuestión de la circulación o de los zapatos. Ese es exactamente el error que no debes cometer. Cuando la glucosa en sangre se mantiene elevada por meses o años, empieza a dañar los nervios periféricos, que son los que llegan hasta los pies y las manos. A este proceso se le llama neuropatía diabética periférica, y el hormigueo es su primera señal de vida. No es que el pie esté dormido, es que los nervios están siendo destruidos lentamente por el azúcar. Lo más alarmante es que este síntoma aparece incluso antes de que una persona sepa que tiene diabetes. Puede ser que tus análisis del año pasado salieran normales, pero que tu glucosa lleve meses en niveles que ya están dañando tus nervios sin que ningún estudio básico lo detecte claramente. Si sientes ese hormigueo con frecuencia, especialmente por la noche, no lo atribuyas al cansancio ni a los años. Es una alarma que tu cuerpo está activando. Y como todo en medicina, cuanto antes se atienda, mayores son las posibilidades de frenar el daño. ¿Tú o alguien de tu familia ha sentido este hormigueo frecuente en los pies? Cuéntanos en los comentarios. Señal número 9. Piel seca y agrietada en los talones. Este es uno de los signos más ignorados y al mismo tiempo uno de los más reveladores. Cuando alguien llega con los talones profundamente agrietados, con piel seca, dura,
y a veces incluso con pequeñas fisuras que sangran. La primera reacción es pensar que es falta de crema o que es algo de la piel. Raramente alguien piensa en diabetes, pero aquí está la trampa. La neuropatía diabética no solo afecta la sensibilidad, también altera las glándulas que producen el sudor en los pies. Cuando esas glándulas dejan de funcionar bien por el daño nervioso, la piel pierde humedad de forma acelerada. El resultado es una piel extremadamente seca, rígida y propensa a agrietarse, especialmente en los talones, que soportan todo el peso del cuerpo. La mayoría de las personas que viven con esto simplemente compran más crema o van con el podólogo. Muy pocas conectan ese talón agrietado con la posibilidad de que su páncreas no esté produciendo suficiente insulina o que sus células ya no la estén aprovechando bien. Además, esas grietas en los talones no son solo un problema estético. En una persona con diabetes, una fisura pequeña puede convertirse en una puerta de entrada para infecciones que, por la misma alteración circulatoria y nerviosa, no duelen, no se notan y crecen en silencio hasta volverse un problema grave. Un estudio publicado en el Journal of Diabetes Science and Technology confirmó que las alteraciones en la hidratación de la piel plantar son uno de los signos tempranos más frecuentes en pacientes con diabetes tipo 2 no diagnosticada y que en más del 60% de los casos aparecen antes de que el paciente reciba el diagnóstico formal. Señal número 8. Sensación de frío en los pies aunque el clima esté caliente. Imagina que estás en pleno verano. El calor aprieta. Todos en casa están acalorados. Y tú sientes los pies como si trajeran hielo por dentro. No es exageración ni capricho. Es una señal de que algo está fallando en la circulación periférica. La diabetes daña los vasos sanguíneos pequeños, los capilares que llevan sangre caliente y oxígeno hasta los pies. Cuando esa circulación se deteriora, los pies empiezan a recibir menos flujo sanguíneo del que necesitan. Y uno de los primeros efectos es esa sensación persistente de frío que no mejora con calcetines ni con cobijas. Mucha gente lo atribuye a la presión baja, a la falta de hierro o simplemente a ser friolento. Y aunque esas causas existen, cuando el frío es crónico, está ubicado específicamente en los pies y viene acompañado de otros síntomas como hormigueo o hinchazón, el origen metabólico tiene que descartarse primero. Lo que hace más peligrosa esta señal es lo que implica a largo plazo. Si los pies no reciben suficiente sangre, no reciben tampoco los nutrientes y el oxígeno necesarios para sanar heridas. Eso explica por qué en personas con diabetes avanzada, las lesiones en los pies tardan tanto en cerrar y en casos graves pueden llevar a amputaciones. El frío constante es el aviso previo de ese camino. Antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones. Tener acceso constante a información basada en la ciencia es lo que te permite envejecer con salud y tomar decisiones a tiempo. Señal número 7. Cambios en el color de la piel de los pies. ¿Has notado que tus pies a veces se ven rojizos, morados o incluso con zonas pálidas que no corresponden a ninguna herida? Estos cambios de color no son casuales. Son el reflejo directo de lo que está pasando con la circulación en esa zona. Cuando la sangre no llega bien a los pies, la piel puede adoptar tonos que van desde el rojo intenso cuando hay inflamación, hasta el azulado o morado cuando hay insuficiencia circulatoria, o el blanco pálido cuando la irrigación está severamente comprometida. En personas con piel morena, como la mayoría de los mexicanos, estos cambios a veces son más difíciles de detectar, lo cual hace que se ignoren aún más. La diabetes provoca algo llamado enfermedad arterial periférica,
que es el endurecimiento y estrechamiento de las arterias que alimentan las piernas y los pies. Esto reduce el flujo de sangre y produce esos cambios visibles en el color. No duelen al principio. No causan molestia inmediata, pero son una señal de que los tejidos están siendo privados de lo que necesitan para sobrevivir. Un estudio publicado en la revista Diabetes Care encontró que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen hasta 3 veces más riesgo de desarrollar enfermedad arterial periférica que las personas sin diabetes y que los cambios de coloración en los pies son uno de los indicadores clínicos más tempranos de esta complicación vascular. Si ves que el color de tus pies cambia durante el día, que se ponen más oscuros al colgarlos o más pálidos al levantarlos, eso no es normal y no debe esperar. Señal número 6. Uñas engrosadas, deformes o con infecciones frecuentes. Muchas personas mayores de 60 años tienen uñas de los pies gruesas, amarillentas, difíciles de cortar y a veces con una apariencia extraña que atribuyen directamente a la edad. Son las uñas de viejo, dicen. Pero esa explicación cómoda puede estar ocultando algo mucho más serio. Cuando la circulación en los pies se deteriora por la diabetes, las uñas dejan de recibir el flujo sanguíneo adecuado. Eso las hace más frágiles, más gruesas, más opacas y mucho más susceptibles a infecciones por hongos. El ambiente ideal para que los hongos prosperen en las uñas de los pies se crea precisamente cuando hay humedad, circulación deficiente y sistemas inmunológicos que la diabetes compromete directamente. Lo que es más preocupante es que las personas con diabetes tienen muchas más dificultades para combatir esas infecciones por hongos. Lo que en una persona sana se resuelve con un tratamiento tópico en semanas, en alguien con glucosa alta puede durar meses, reaparecer constantemente y eventualmente complicarse. El problema real no son las uñas. El problema es lo que las uñas están indicando: circulación comprometida, inmunidad afectada y, en muchos casos, diabetes no controlada o no diagnosticada. La próxima vez que veas esas uñas gruesas y amarillas, no pienses solo en champiñones. Piensa en glucosa. Un estudio en Clinical Infectious Diseases demostró que la prevalencia de onicomicosis, que es la infección por hongos en las uñas, es hasta 2,5 veces mayor en personas con diabetes tipo 2 que en la población general, y que su presencia recurrente es un predictor clínico significativo de control glucémico deficiente. ¿Tienes uñas de los pies que no terminan de mejorar o que se infectan una y otra vez? Escríbelo en los comentarios. Señal número 5. Heridas o cortadas que no sanan. Esto es uno de los signos más conocidos de la diabetes, pero también uno de los más minimizados. Alguien se roza el pie con un zapato nuevo, se hace una pequeña cortada o se lastima sin darse cuenta. Y esa herida que debería cerrar en 3 o 4 días lleva semanas abierta, con costras que se caen y vuelven a aparecer sin terminar de sanar. La razón tiene dos caras. Por un lado, la glucosa elevada daña los glóbulos blancos y altera la respuesta inflamatoria que el cuerpo necesita para reparar tejidos. Por otro, la circulación deficiente que ya mencionamos antes impide que lleguen a la herida los nutrientes, el oxígeno y las células de defensa necesarios para cerrarla. Combinados, esos dos mecanismos crean una trampa biológica. El cuerpo quiere sanar, pero no puede. Y aquí está el detalle que muchos no saben. Cuando la neuropatía diabética ya está presente, la persona muchas veces ni siquiera siente que tiene una herida.
El pie pierde sensibilidad y una lesión puede estar ahí por días o semanas sin que el paciente lo detecte hasta que la infección ya avanzó. Por eso es tan importante revisar los pies todos los días, incluso si no sientes dolor. Lo que empieza como una pequeña rosadura puede volverse una úlcera diabética, y las úlceras diabéticas son la principal causa de amputaciones no traumáticas en México. Ese dato es real, está documentado por la Secretaría de Salud y debería quitarle el sueño a cualquiera que no esté controlando su glucosa. Señal número 4. Hinchazón persistente en los pies y tobillos. Levantarse en la mañana con los pies bien y llegar a la noche con los tobillos hinchados, los zapatos apretando y la sensación de que los pies pesan el doble. Es algo que millones de mexicanos experimentan y que casi siempre justifican con el trabajo, el calor o el cansancio. Y aunque esas causas pueden existir, cuando la hinchazón es constante, progresiva y viene acompañada de otros síntomas en los pies, la diabetes tiene que estar en la lista de sospechosos. La diabetes afecta los riñones con el tiempo, y los riñones dañados retienen líquido que se acumula en las partes más bajas del cuerpo, los tobillos y los pies. Además, la inflamación crónica que genera la glucosa elevada en los vasos sanguíneos también contribuye a que los líquidos se filtren fuera de los capilares hacia los tejidos, generando esa hinchazón blanda y persistente. Lo que hace especialmente peligrosa esta señal es que muchas veces se trata con diuréticos o con remedios caseros, sin investigar la causa real. La gente toma té de perejil, reduce la sal, se acuesta con los pies en alto y la hinchazón mejora un poco, pero vuelve. Porque el problema no es el agua que se acumula, sino el órgano que no la está filtrando bien. Un estudio publicado en Kidney International Reports estableció que hasta el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 desarrolla algún grado de nefropatía diabética antes de recibir un diagnóstico formal de afectación renal, y que el edema en extremidades inferiores es frecuentemente el primer signo clínico visible de esta complicación. Señal número 3. Pérdida de vello en las piernas y los pies. Este es uno de los signos menos conocidos y más reveladores. Si observas tus piernas y notas que el vello que antes tenías ha desaparecido progresivamente, especialmente desde media pierna hacia los pies, no lo tomes como algo sin importancia. La pérdida de vello en las extremidades inferiores es un signo clásico de insuficiencia vascular periférica. Cuando la sangre deja de circular bien por las arterias de las piernas, los folículos pilosos no reciben los nutrientes que necesitan para sostener el crecimiento del cabello, y esos folículos simplemente dejan de funcionar. Aquí está la inversión que cambia todo. La mayoría de las personas mayores asume que perder vello en las piernas es parte natural del envejecimiento. Y en parte lo es. Pero cuando esa pérdida es notablemente asimétrica, cuando una pierna perdió más vello que la otra, o cuando desaparece de forma acelerada en un período corto de tiempo, eso ya no es envejecimiento. Eso es circulación comprometida, y la causa más frecuente en adultos mayores de 60 años en México es la diabetes tipo 2 junto con la hipertensión, dos enfermedades que suelen ir de la mano. La próxima vez que te pongas los pantalones, obsérvate las piernas. ¿Tienes menos vello del que tenías hace 3 o 4 años? ¿Hay zonas que se ven completamente lisas? No lo ignores. Es tu sistema circulatorio pidiéndote atención. Señal número 2. Callos y durezas que aparecen siempre en los mismos lugares. Los callos en los pies son tan comunes que casi nadie los toma en serio.
Se van al mercado a comprar una piedra pómez, se lijan un poco los talones o compran esas plantillas que se venden en la farmacia y asunto terminado. Pero hay algo que la mayoría no sabe sobre los callos en personas con riesgo de diabetes, y es que esos callos pueden ser literalmente la señal previa a una úlcera. Cuando hay neuropatía diabética, los pies pierden la capacidad de distribuir el peso de manera uniforme. Ciertas zonas reciben más presión de la que deberían y el cuerpo responde formando tejido duro para protegerse. Los callos. El problema es que bajo ese callo se acumula presión, se generan microlesiones que el paciente no siente, y esa acumulación de daño invisible puede convertirse en una herida profunda que de pronto aparece sin aviso. Además, los callos en una persona con circulación deficiente no se irrigan bien. Eso significa que si esa zona se infecta, la infección puede progresar rápidamente y sin síntomas claros de dolor, que es la señal que normalmente nos indica que algo está mal. Un estudio publicado en Diabetes Metabolism Research and Reviews encontró que la presencia de callosidades plantares en pacientes con diabetes está asociada a un riesgo 22 veces mayor de desarrollar una úlcera en ese mismo sitio durante los siguientes 12 meses. 22 veces. No es un riesgo menor. Es una advertencia que hay que tomar con toda seriedad. No te quites los callos y sigas con tu día. Úsalos como lo que son, una señal de alarma que necesita evaluación médica, no solo cosmética. Señal número 1. Pérdida de sensibilidad en los pies, el signo que más vidas destruye en silencio. Llegamos al signo más importante, el más peligroso y el que con más frecuencia lleva a consecuencias irreversibles. Y lo más escalofriante es que es también el signo que menos preocupa a la gente cuando lo descubre, precisamente porque no duele, no arde, no molesta, simplemente el pie deja de sentir. La pérdida de sensibilidad en los pies es el resultado de años de daño silencioso sobre los nervios periféricos causado por la glucosa elevada. A ese proceso se le llama neuropatía diabética y afecta a más del 50% de las personas que llevan más de 10 años con diabetes. Pero lo que pocos saben es que en muchos casos, la pérdida de sensibilidad es la primera manifestación clínica detectable, antes incluso de que la diabetes esté formalmente diagnosticada. ¿Cómo sabes si lo tienes? Hay una prueba sencilla que puedes hacer ahora mismo. Toma un lápiz o el extremo de una cuchara y toca suavemente la planta de tu pie, la parte inferior de tus dedos y el espacio entre ellos. ¿Sientes el contacto claramente en todas las zonas? ¿O hay áreas donde la sensación es menor, diferente, o directamente no sientes nada? Si hay zonas sin sensación o con sensación reducida, eso no es normal a ninguna edad. Es neuropatía hasta que se demuestre lo contrario. La pérdida de sensibilidad convierte al pie en un territorio sin alarmas. Una persona que no siente su pie puede caminar todo un día con una piedra dentro del zapato y al llegar a casa descubrir una herida abierta sin haberse dado cuenta. Puede pisar algo caliente sin retirarse a tiempo. Puede tener una infección que lleva días creciendo bajo la piel sin sentir absolutamente nada. En México, la amputación de dedos, del pie completo o de parte de la pierna por complicaciones diabéticas sigue siendo una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en los hospitales del IMSS y del ISSST. Detrás de la mayoría de esas amputaciones hay exactamente esta historia. Alguien que no sentía su pie, que no revisó una pequeña herida y que cuando llegó al médico, la infección ya había comprometido el tejido profundo. Lo que hace única a esta señal frente a todas las anteriores
es que cuando llega a este punto, ya no estamos hablando de prevención, estamos hablando de manejo de daño. Por eso es la número 1. No porque sea la más fácil de notar, sino porque es la que menos margen de error deja. Si llegas a perder sensibilidad en los pies, el reloj ya está corriendo. Y cada día que pasa sin evaluación médica, sin control de glucosa, sin un plan de cuidado de pies estructurado, ese reloj avanza un poco más. Revisar tus pies no es vanidad, no es exageración. Es la diferencia entre caminar por tus propios medios a los 75 años o depender de una silla de ruedas. Y esa diferencia empieza hoy con el simple acto de prestarles atención. Y ahora, como te prometí al inicio, llegó el momento de revelarte ese detalle específico que la mayoría no sabe y que cambia completamente cómo debes actuar. La mayoría de las personas espera sentir dolor para preocuparse por sus pies, pero la neuropatía diabética funciona exactamente al revés. Destruye primero la capacidad de sentir dolor, y por eso el peligro crece sin aviso. El detalle concreto que debes aplicar desde mañana es este. Todas las noches, antes de dormir, revisa tus pies con un espejo de mano pequeño colocado en el suelo. Observa la planta completa, los espacios entre los dedos y los talones buscando cualquier zona roja, ampolla, fisura o cambio de color. Este hábito de menos de 2 minutos diarios es lo que los especialistas en pie diabético llaman vigilancia activa, y está documentado que reduce el riesgo de amputación hasta en un 75% en pacientes con diabetes diagnosticada. No es una crema, no es un suplemento, es un espejo y 2 minutos. Eso puede marcar la diferencia entre conservar tu pie o perderlo. 10 señales distintas, 10 formas en que tu cuerpo intenta comunicarte lo mismo, que algo en tu metabolismo necesita atención urgente. El hormigueo, la piel seca, el frío, los cambios de color, las uñas dañadas, las heridas que no sanan, la hinchazón, la pérdida de vello, los callos y sobre todo la pérdida de sensibilidad. Todos apuntan en la misma dirección. No son síntomas separados de problemas separados. Son el mismo problema visto desde 10 ángulos distintos. La diabetes no avisa con un grito, avisa con estos susurros en tus pies. Y si hoy no los escuchas, mañana puede ser demasiado tarde para responder.